llegó diciembre con su alegría y ya nada más importa. Pero pues no, esto por supuesto que a pesar de que ya empieza la Navidad, se sigue moviendo el tablero político, está que arde, mejor dicho, con estos nuevos resultados de esta última encuesta electoral que se realizó con Invamer, patrocinada por Caracol Televisión y por Blue Radio, que nos deja unos resultados desconcertantes. Digamos que Cepeda pues sigue siendo un candidato muy fuerte, ya lo sabíamos, pero hay cosas muy sorprendentes que vamos a empezar a analizar el día de hoy con Mari, en medio pues, de este análisis político electoral que hacemos todos los lunes en No Copio. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo viste todo este... No sé, como tú dices, ¿no? Como están asustados, estamos viendo una derecha asustada. ¿Cómo viste toda esta polémica que está causando estos resultados de esta encuesta? Pues Camilo Castro dice, los uribistas están asustados. Daniel Padilla pues nos saluda, buen día para todos, salud y vida. Yo creo que primero pues vayan poniendo qué opinan de estos resultados de la encuesta en Invamer, si alcanzaron a verlos, si no, ahorita se los vamos a mostrar para que dejen su opinión. Y lo segundo es que sí, yo la verdad no soy muy creyente de estas encuestas. Debo decir que me considero un poco escéptica de estas encuestas, sobre todo cuando son tan cuando falta tanto tiempo para la contienda, pero creo que sí nos dan unos indicios de qué podría pasar en las urnas, o al menos creo que es una alerta para ciertos movimientos, ciertos candidatos, y de cómo se tiene que empezar a mover el juego político, porque si no muchos no van a llegar ni siquiera a esa primera vuelta, ¿no? Entonces yo sí creo que esto nos manda un mensaje de cómo se podría ir dando esta contienda política, pero también creo que faltando tantos meses para las elecciones, pues el panorama puede cambiar un poco más. Y también pues hay que tener en cuenta pues que estas encuestas tienen unos márgenes de error, que también hay que ver quiénes las financian, como pasó con la encuesta pasada de la que hablamos, que había sido financiada por cercanos a Miguel Uribe Londoño. Uh-huh. Y pues eso sí, digamos que nos manda también un mensaje sobre los resultados, ¿no? Sí, tienes toda la razón, Mari, siempre hay que estar muy atentos y atentas de quién financia estas encuestas, porque claramente eso incide en los resultados. No podemos pues hacernos los tontos al respecto, pero en este caso pues digamos que se le está parando muchas bolas a esta encuesta, porque no es como un sector empresarial específico que responde a ciertos intereses políticos, sino que estamos hablando de dos medios muy grandes, Noticias Caracol, Blue Radio. Entendemos que son medios tradicionales, pero digamos que igual sí es más confiable que sea una encuesta financiada, digamos que realizada gracias a estos dos medios, y pues sí ayuda a reconfigurar un poco el tablero político de cara al 2026, y pues también porque es una encuesta que se realizó a bastantes personas, más que en las otras encuestas que hemos venido viendo. Entonces pongámoslo en contexto, ¿no? Estamos hablando de que fueron 3.800 personas encuestadas. Esto se realizó entre el 15 y el 27 de noviembre y en 148 municipios. Ya sabemos que pues la intención de voto pone a Cepeda al frente, pero quiero que veamos, ahorita vamos a ver específicamente estos resultados en pantalla. Pero pues les voy contando. Estamos hablando de que un Iván Cepeda se pone al frente, Mari, y con un resultado pues que no es cualquier cosa, ¿no? Un 31,9% es lo que pone a Iván Cepeda a la cabeza en la pregunta principal, que digamos que es: ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría usted? Ya sabemos que tenemos un reguero de candidatos. Está Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Sergio Fajardo, Miguel Uribe Londoño. Se los estoy poniendo en orden. El que está más arriba al que pues está más abajo. Empezamos con un Iván Cepeda que tiene un 31,9% de votantes, siguiendo con un Abelardo de la Espriella que tiene 18,2%, Sergio Fajardo de terceras que tiene 8,5%, pero esto es sorprendente como después Fajardo se ubica inclusive por encima de Abelardo en una segunda vuelta, pero ya vamos a profundizar en eso.
Tenemos un cuarto lugar a Miguel Uribe Londoño, 4,2%. Esto es un resultado que a mí me sorprendió, como ver a Miguel Uribe Londoño en un cuarto lugar y con tan poca votación, un 4,2%. Igual tenemos un reguero de candidatos, repito, bastante amplio, pero para mí es una buena noticia como en parte por el hecho de que la necropolítica no está triunfando, que creíamos que lo estaba haciendo porque veíamos a Miguel Uribe Londoño pues haciendo campaña a costa del asesinato de su hijo, pues senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, que es algo muy reprochable, condenable el crimen que sucedió, pero pues no es como para utilizarlo de trampolín político, ¿no? Eso es como lo que yo opino y me parece muy bien que no le esté funcionando como esa necropolítica a Miguel Uribe Londoño. Pero igual, o sea, que salga entre los candidatos del Centro Democrático como el que mejor le va, sí, sería pues el yo mejor creo que del sí Centro habla Democrático. de que sí de pronto le está funcionando su discurso, ¿no? O sea, no creo que sea una derrota solo porque pues no tuvo tan buen porcentaje, porque a la final creo que eso también puede estar explicado, y es que todavía en esa encuesta pues hay muchos candidatos del Centro Democrático, entonces hasta que no haya como un gran liderazgo, se escoja digamos que al representante para las presidenciales, pues creo que pues vamos a ver esta fragmentación, pero creo que no se puede traducir directamente en que no haya una fortaleza de Miguel Uribe Londoño. Yo creo que lo que nos muestra es que entre ese panorama del Centro Democrático, Miguel Uribe va liderando. Sí, tienes razón. Claramente va liderando lo que sería pues esa tanda de candidatos del Centro Democrático que tenemos, y por supuesto hay también algo que falta, y es pues quién tiene la bendición de Álvaro Uribe Vélez, que claramente sería pues lo más importante a la hora de conseguir votantes, y es bueno, ¿cuál es el candidato de Uribe? Ya tenemos que evidentemente Iván Cepeda es el candidato de Petro, la otra fuerza política más grande de nuestro país, la otra pues en el sector de la derecha sigue siendo el uribismo, y pues todavía ningún candidato tiene la bendición de Álvaro Uribe Vélez, que esto va a ser lo que le va a ayudar a crecer claramente al candidato pues que quede electo del Centro Democrático, pero yo sí veía a un Miguel Uribe Londoño mucho más fortalecido. Claudia López con un 4,1%, pero pues en pantalla estamos viendo los tres principales. ¿Cómo viste este tema de los tres principales, Mari? Tenemos entonces Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo. Entonces Sergio Fajardo, que lo hemos visto como ese centro, lo hemos visto un poco dormido, pero está entre los tres primeros, ¿no? O sea, Sergio Fajardo pues, es una amenaza está latente Iván en estos Cepeda momentos. entre los principales. De hecho, hay otra pregunta también en la encuesta, y es que si se realizarán el próximo domingo, pues igual salen ellos tres liderando, ¿no? Si las elecciones fueran el próximo domingo, quedaría Iván Cepeda liderando incluso con un 45,6%, luego Abelardo de la Espriella con un 25,6% y Sergio Fajardo con un 24,9%, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto lo que reafirma un poco es los resultados que vimos en la consulta. Creo que es una reafirmación de lo que ya se veía viendo desde esa, pues sí, victoria que tiene el pacto histórico en esa consulta, donde sale, pues digamos que ganador Iván Cepeda, pero creo que también nos muestra unos retos, no solo en la derecha, que todavía está muy fragmentada, y creo que por eso todavía puede ser como muy pronto para dar a alguien como ganador, pero creo que sí es, digamos que nos manda, digamos que un mensaje de, bueno, hacia dónde y qué espacios va a buscar alcanzar la derecha, y lo mismo el centro, ¿no? Ese famoso centro que supuestamente representa Sergio Fajardo, con ese, pues en una de las preguntas que indica que quedaría con el 24,9% de las votaciones si las elecciones a la presidencia se realizaran el próximo domingo. Entonces, yo sí creo que ahí hay un gran debate, y es hacia qué inclinación, hacia qué espectro se van a ir estos votantes en una segunda vuelta, ¿no? En una segunda contienda, no sé, un Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, con qué nos vamos a encontrar y qué va a pasar con ese famoso centro, ¿no? Total, Marisa, es como la pregunta más grande. Vemos a Iván Cepeda con este 31,9%, pues el más fortalecido, y pues acá hay claramente una ventaja muy grande,
para esa izquierda institucionalizada, ¿no? Que es Iván Cepeda, el candidato del petrismo, el candidato más representativo de la izquierda, con un paso por el Senado de muchos años, siendo muy, digamos que muy representativo precisamente de la izquierda y muy seguro de su posición política, como esta figura bloque de lo que es la izquierda colombiana y pues es la opción más fuerte de cara en la primera vuelta y de cara a la segunda vuelta. Estamos hablando de que un candidato, digamos, que quede segundo en una segunda vuelta con un 31%, un candidato para que quede segundo en una segunda vuelta con un 31% ya lo tiene asegurado como ese cupo en una segunda vuelta de segundas. Entonces estamos hablando que si esto se mantiene sin tener en cuenta el margen de error en esta encuesta, Iván Cepeda ya estaría pasando a una segunda vuelta. Pero entonces, ¿cómo va a ser? La pregunta también que queda para Cepeda es cómo va a ser para mantener ese caudal de 31% y cómo va a ser para llegarle también a otros votantes, como a ese centro o a esos indecisos más bien, porque si mantiene ese caudal o si crece un poco, entonces Cepeda ya tendría asegurada una segunda vuelta. Eso es como lo que estamos viendo. Claro, pero con estos resultados la derecha tiene mucho margen de crecimiento, mucho más que Iván Cepeda en este momento. Al tener una derecha fragmentada, lo que estamos viendo es eso mismo, ¿no? Como un respaldo fragmentado de la derecha que en los próximos meses, ya con una unificación, que es lo que se espera que pase, ya con un candidato del Centro Democrático, ya con unos, digamos que elegidos y menos candidatos dentro de esa disputa, pues sí podría haber una derecha que consolidada, que tenga un margen de crecimiento muchísimo mayor al de Iván Cepeda, y ahí es donde uno dice, bueno, ese famoso centro puede que termine definiendo, ¿no? Esa población sí, como que es muy, muy representativa de esas posturas que no son muy radicales ni de derecha ni de izquierda, pues que termine definiendo qué va a ser esa contienda. Pero también yo creo que hay muchas personas de ese espectro que no se van o no se sienten identificadas con Abelardo, que es una derecha bastante radical, bastante conservadora, pero que sí podrían sentirse muy inclinadas con una derecha más moderada de algún otro candidato, por ejemplo, del Centro Democrático. Entonces, yo creo que ahí va a estar difícil para Iván Cepeda, y creo que ahí es donde vamos a ver realmente cómo que se tiene que manifestar esta intención de generar alianzas, de hacer acuerdos, de llegar a estos sectores, de hacer una campaña dirigida pues a cooptar, digamos, que estas votaciones que pueden estar indecisas o a que se inclinen, digamos, más por una perspectiva de izquierda que por una derecha moderada o radical. Y creo que ese es el gran reto que tiene Iván Cepeda en este momento. Exacto, Mari. Como dicen, estoy leyendo comentarios acá, dicen esos resultados no son para quedar tranquilos en la izquierda. Precisamente es lo que estamos comentando acá. Sí. Iván Cepeda tiene un caudal muy significativo, pero es cómo lo va a mantener y también tiene que hacer que crezca. Y pues también acá el punto es que en esta encuesta se le dio más protagonismo a las personas en lo que es por lo menos Bogotá, ¿no? Se encuestaron más personas en Bogotá, sí, una sobrerepresentación, y pues ya sabemos que el voto en Bogotá siempre tiende a ser más de centro o de izquierda, entonces pues la derecha no tiene mucho apoyo, y a Iván Cepeda pues le toca ver cómo llegar a ese sector indeciso o de centro, como lo queramos llamar. Pero entonces tú dabas con un escenario muy importante, Mari, que también queda demostrado en la encuesta, y es que hacen la pregunta de, en este eventual escenario, si se diera una segunda vuelta entre Fajardo e Iván Cepeda, ¿por quién votaría? Acá sí los vemos muy reñidos, vemos a Iván Cepeda con un 48,9%, igual ganando, y a Fajardo con un 46,4%. Básicamente, esos votantes de Abelardo de la Espriella, creo yo que sí son como ese voto antipetro. O sea, claramente es un voto antipetro, anti todo lo que represente el petrismo. Entonces nosotros nos vamos con el que sea, en este caso Fajardo, con tal de no
con tal de que pues de que no se repita este gobierno de Gustavo Petro y del cambio de la izquierda, como le quieran llamar. Entonces claramente todos esos votos de Abelardo de la Espriella irían para el que pues se enfrente contra Iván Cepeda, porque sí es un voto muy anti-Petro y es lo que ha querido representar a Abelardo de la Espriella, y también lo que ha estado representando la derecha y también el centro, que ya hemos hablado acá, y es ese enemigo en común que todos están presentando, esa misma narrativa de todos nos vamos contra Gustavo Petro y contra Iván Cepeda, y que son la amenaza número uno. Entonces eso también le puede servir mucho a la derecha y al centro si pues deciden también cómo formar estas alianzas, que ahorita vamos a ver, yo creo, un montón de alianzas basadas en el miedo, ¿no? Ahorita esta gente está asustada, obviamente, con estos resultados, y ya hemos visto una Vicky Dávila, que ya más adelante vamos a ver más a fondo, una Vicky Dávila entonces ya como disculpándose, intentando como generar un diálogo con otros candidatos o sectores con los que antes pues ni siquiera estaba dispuesta, sino que era vamos a generar polémica. Pues ahora esta gente yo creo que sí se va a digamos que poner las pilas y va a dejar un poco la polémica de lado y va a empezar a generar alianzas, obviamente alrededor de ese enemigo común que es Cepeda, porque ya vemos que les sirve esa narrativa, porque hay votantes que sí están muy seguros de no querer a nada que represente a Gustavo Petro, y eso le puede servir al centro o a la derecha para competirle a Cepeda en una segunda vuelta. Pero es positivo este escenario para el centro de Fajardo Cepeda, y no es muy positivo un escenario derecha, o más bien Abelardo contra Cepeda, ¿no, Mari? Dice María Patricia, increíble que Fajardo tenga tanto porcentaje. Sí, yo creo que si bien Fajardo pues venía en unas encuestas como punteando y demás, o sea, como que venía teniendo, digamos que protagonismo en ese centro que llamamos y en el que se ubican, no sé, otros candidatos como Claudia López, pues digamos que sí sorprende bastante como este resultado, e igual pues ya sabemos que él también en elecciones pasadas pues se había destacado al menos en los primeros lugares, pero digamos que eso nunca había sido suficiente para digamos que ganar las elecciones, y creo que ese ha sido uno de los grandes problemas de este llamado centro, y es que su margen de crecimiento en realidad es muy poco, o digamos que ese discurso de ni allá ni acá sí limita mucho, digamos que esas votaciones o esas cuentas a nivel ya como de suma y resta en primera y segunda vuelta, que es lo que hemos visto que le ha sucedido a Sergio Fajardo en estas elecciones. Pero sí, digamos que el panorama sí sería distinto en el caso de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, porque digamos que si bien yo creo que representan los dos espectros opuestos, pues digamos que sí hay una resistencia incluso desde la misma derecha a apoyar a Abelardo, ¿no? O sea, como que siento que ahí digamos que sí tiene un reto Abelardo de la Espriella, y es pues que sí hay digamos que una distancia entre este voto de la derecha tradicional y este personaje pues que llega con unas ideas bastante radicales, que no están parado, por ejemplo, por el Centro Democrático, aun cuando es cercano pues a Álvaro Uribe, pero que digamos que sí pues representa digamos que algo que es de pronto se distancia un poco de esa derecha pues tradicional, aun cuando tiene imagen, cuando tiene sí pues un recorrido, unas ideas de derecha bastante radicales. Lo que estamos viendo en pantalla es que sería un Sergio Fajardo 51,7% y un Abelardo de la Espriella un 38,9%, ¿no? Yo creo que eso es lo que le juega muy mal a Abelardo, y es de pronto ese radicalismo y esa distancia que tiene Abelardo con las clases populares, con este voto popular, este voto digamos que de personas con unas convicciones un poco mucho más fuertes, por decirlo así. Sí, eso que dices es muy importante. Lo de Abelardo es el más fuerte de la derecha, pero no tiene todo el apoyo de ese sector tan representativo de la derecha, y pues por eso toca esperar a ver qué pasa con el Centro Democrático. El día que Álvaro Uribe les escoja candidato, que lo va a escoger a dedo,
pues eso va a ser un momento importante en medio de este año preelectoral, y eso también va a marcar una diferencia en esta contienda. Es una persona que pues ya va a tener, ya la fragmentación pues se va a reducir un montón, y pues vamos a ver todos los votos, que así sean muy pocos, pues los de Paola Holguín, Cabal, Paloma, pues todos hacia un solo candidato. Pero entonces yo quiero que uno asumiría que igual serían los votos distintos a los de Abelardo, ¿no? Pues porque si hay un candidato del Centro Democrático, digamos que como que lo más probable o lo que uno esperaría es que pues estas personas que no quedaron en la contienda del Centro Democrático pues apoyen al que quedó, ¿no? Apoyen al que eligió Álvaro Uribe. Ahora, que esos votos directamente se vayan a ese candidato o terminen migrando a Abelardo de la Espriella es lo que hay que ver. Exacto, es que el punto es que Abelardo es el candidato más fuerte dentro de ese sector, pero no tiene el apoyo claramente pues de las figuras políticas más importantes de la derecha, porque obviamente están del lado del uribismo y del Centro Democrático, ni tampoco de los electores que se identifican como tal de derecha. Estamos hablando de que en la encuesta el 50% de las personas encuestadas dice identificarse como alguien de derecha, mientras que hay un 24% en medio de esta encuesta que se identifica como alguien de izquierda. Aún así, Abelardo de la Espriella no le gana a un Iván Cepeda, y aún así, o sea, ni en segunda vuelta ni en primera vuelta, a pesar de que hay más votantes que se identifican como alguien de derecha, pues no van a apoyar a Abelardo de la Espriella. Entonces habría que ver cuando esté ese candidato único del uribismo, pues qué tanta fuerza va a tener y si va a lograr superar a Abelardo de la Espriella, porque como tú lo has venido comentando, pues tampoco tiene el apoyo de las personas que se identifican de derecha. Entonces como que de pronto podríamos estar hablando de que hay gente de derecha que inclusive prefiere votar por un Iván Cepeda que por un Abelardo de la Espriella. Así de grande también es como digamos que el odio, ¿no?, que genera Abelardo de la Espriella en los votantes también. Y ahí, bueno, ya estamos viendo en pantalla la última pregunta que sacamos de esta encuesta, y es ¿por quién nunca votaría? Iván Cepeda sigue estando a la cabeza con un 23,9%, seguido por Vicky Dávila, que Vicky realmente sí ha recibido mucho hate de los electores en redes sociales, y pues la vemos ubicada en un 3,7%, sexto lugar, y segundo lugar de por quién no votaría nunca. Yo creo que ya Vicky Dávila no tiene ninguna esperanza de pues pasar a una segunda vuelta, y por eso la hemos visto, yo creo que últimamente, como muy conciliadora con los demás candidatos. Tenemos también a María Fernanda Cabal, 12,3%, jamás votaría por ella, y a Abelardo de la Espriella, 12,2%. Entonces sí, como que igual hay que tener en cuenta eso, y es que pues la derecha, más que el centro o la centroizquierda, pues genera más, digamos que sí, genera más un miedo y un rechazo en los electores que la izquierda. No sé si yo me atrevería a decir eso. Lo que siento es que también esto puede estar ligado a cómo se realizan estas encuestas, a cómo la gente se siente identificada, a que digamos que Iván Cepeda yo creo que también representa una opción un poco más moderada, un poco así como más, digamos que es reconocido por su trabajo en el Congreso y demás, pero yo creo que igual si bien están como estas caras visibles por las que no votarían en la derecha, pues creo que eso también responde a que hay muy pocos candidatos también de izquierda, ¿no? O sea, en la contienda pues hay muchas opciones también para decir, no, yo no votaría por este de izquierda, y pues vemos que lidera ahí Iván Cepeda, pero yo sí creo que hay una reticencia hacia ambos lados, que está explicada por la polarización que vive el país. Sí, tienes razón. Yo creo que igual, como digo, pues hay un 50% de personas que se identifican como alguien de derecha, pero no votarían por Abelardo. Entonces, si hay un rechazo generalizado hacia Abelardo de la Espriella, vamos a ver también pues qué estrategia empieza a implementar para poderle llegar más a esos
votantes en las ciudades y en los barrios populares necesariamente, sí, es como lo que más necesitaría Abelardo de la Espriella en este momento, pero, o sea, sí hay un descontento generalizado, y pues hay que ver hacia dónde lleva ese descontento a las personas. Ahorita estamos hablando de que pues el voto va más allá de si se identifican de izquierda o de derecha, eso también es lo que revela esta encuesta, o de centro, o si no van con ningún sector, sino que sí hay un descontento y ahí más es como un rechazo hacia un candidato o el otro, y pues eso puede cambiar bastante las reglas de juego en una segunda vuelta. Yo lo que sí siento es que, por ejemplo, Vicky ha sido muy acertada en sus predicciones. Por ejemplo, ha dicho como Abelardo no va a ganar en ninguno de los escenarios, y en esta encuesta pues eso es lo que nos revela, pero también ha empezado a estar alerta sobre lo que implica o lo que implicaría una victoria de Iván Cepeda. O sea, siento que ella en este momento es una de esas candidatas que sí lo ve como un contrincante fuerte, como el contrincante con el que se encontraría el otro candidato en la segunda vuelta. Entonces creo que a pesar de que Vicky no le fue muy bien en estas encuestas, ha sido la que ha estado más cercana a cómo se está moviendo el panorama político. Pero bueno, antes de Vicky, también lo dijo Juan Manuel Galán, ¿no? Que la única persona que le podría ganar a un Iván Cepeda en segunda vuelta es alguien de centro, que en ese eventual escenario de Abelardo de la Espriella Cepeda pues arrasaría con Abelardo. Entonces como que ya está esa conciencia en medio de pues estos candidatos. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?